Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saluda la comunidad católica y misionera Fuentes de Misericordia de la Renovación Carismática. Con alegría venimos a encontrarnos con nuestros hermanos. Venimos a encontrarnos primero con nuestro Señor para compartir la palabra, para compartir lo que el Señor nos quiera regalar hoy. Entonces, nuestro guía espiritual, Norman Munevar Manrique. Como es costumbre, todos los días a esta hora hacemos la liturgia de la palabra que el Señor nos invita, nos enseña. Entonces, nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias por sentir compasión por cada uno de nosotros, porque conoces lo que nos hace falta. Gracias por alimentarnos con el pan de tu palabra. Ayúdanos a que sepamos compartir lo que somos, lo que tenemos con nuestros hermanos más necesitados. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de amor, renueva los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor, se hará una nueva creación, renovarás la faz de la tierra. Amén. Entonces nos disponemos en el nombre de nuestro amado Jesús, con la efusión de su Santo Espíritu. Podemos compartir la palabra. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Juan pensó para su cabeza: todavía puede volver el reino a la casa de David. Si la gente sigue yendo a Jerusalén para hacer sacrificios en el templo del Señor, terminarán poniéndose de parte de su señor, Roboam, rey de Judá. Me matarán y volverán a unirse a Roboam, rey de Judá. Después de aconsejarse, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo a la gente: ya está bien de subir a Jerusalén. Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Luego colocó un becerro en Betel y el otro en Dan. Esto incitó a pecar a Israel, porque unos iban a Betel y otros a Dan. También edificó ermitas en los altosanos. Puso de sacerdotes a gente de la plebe que no pertenecía a la tribu de Leví. Instituyó también una fiesta el día 15 del mes octavo, como la fiesta que se celebraba en Judá, y subió al altar que había levantado en Betel a ofrecer sacrificios al becerro que había hecho. En Betel estableció a los sacerdotes de las ermitas que había construido. Joroboam no se convirtió de su mala conducta y volvió a nombrar sacerdotes de los altosanos a gente de la plebe. Al que lo deseaba, lo consagraba sacerdote de los altosanos. Este proceder llevó al pecado a la dinastía de Jeroboam y motivó su destrucción y exterminio de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mi Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades.
Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Lectura del Evangelio de San Marcos. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de esta gente. Llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y dónde se puede sacar pan? ¿Y de dónde se puede sacar pan? Aquí en despoblado para que se queden satisfechos. Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos le contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió. Luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos Bueno, tomamos hermanito, entonces un minutico de reflexión para que compartamos entre todos lo que el amado nos quiere hablar hoy. bueno, hermanitos, entonces les damos la palabra para que podamos iniciar compartiendo lo que el Señor nos ha hablado a nuestro corazón. ¿Quién quiere compartir? María Nancy, bienvenida, buenos días. Muy buenos días. Yo veo aquí, inevitablemente me llevó al Evangelio de ayer, cuando decía que el Señor, las personas decían y se admiraban de que el Señor todo lo hacía bien. Digo, el Señor no solo lo hace bien, lo hace perfecto, tan perfectamente guía todo, tan perfectamente nos lleva, tan perfectamente nos atrae, tan perfectamente nos ama, nos perdona. Pero también sabe que somos imperfectos nosotros. Y tan perfectamente nos tiene paciencia. Mire, tan bonito, nos tiene compasión, misericordia, amor. Cómo nos lleva, contempla. Qué lindo. Y se da cuenta de nuestras necesidades. 3 días conmigo y no tienen que comer.
Y aquí no dice que la gente le estaba pidiendo nada. 3 días conmigo y no tienen que comer. 3 días que a veces nosotros incluso le negamos al Señor. Me acordé que este año desafortunadamente no pudimos hacer el retiro y 3 días la gente en esas condiciones del contexto, en el desierto, con las condiciones de la época, y no le ponían peros para estar 3 días a solas en intimidad con el Señor. Y nosotros ahora le ponemos tanto pero a las cosas y no nos damos cuenta y no nos acordamos que el Señor todo lo hace perfecto. Estas personas le dedicaron 3 días y mucho más, y eran miles de personas. Los que le dieron los panes, tal vez eran lo único que tendrían, y otro los escondería y diría, no, ¿yo qué voy a hacer con eso? Mejor me los como yo. No, los puso. ¿Cuántos panes tienes? Y el Señor todo lo hizo perfecto, el que le dio de comer a todos y hasta multiplicó. Se nos olvida que el Señor todo lo hace perfecto, incluso nuestras debilidades las vuelve en pro de nuestra propia caminar, de nuestra propia salvación. Qué bonito, se nos olvida eso. El Señor todo lo hace perfecto, que puede multiplicar, pero quiere que algo le demos. El Señor hoy me puede estar preguntando, ¿qué tiene? ¿Cuántos panes tienen? ¿Qué tienen, Nancy? El Señor hoy me puede estar preguntando qué tienes. Y yo le puedo decir, no, yo tengo 1 hora a la semana nomás, o un ratico al día, pero Señor, 3 días no te puedo dar. Eso a mí me cuestionaba. Así como me cuestionaba también esa primera lectura. ¿Cómo nos dejamos llevar nosotros? Aquí en el Evangelio nos dice que nosotros nos dejamos llevar por muchas cosas, que no podemos darle un poquito de lo nuestro al Señor. Y aquí este Señor se dejó llevar por el miedo. Y por el miedo, siendo natural en nosotros, y repito, y como he repetido muchas veces y recalco siempre, las emociones no son malas. Ahí la cuestión es cómo gestiono las emociones. Con esa emoción que siento y qué hago, ¿sí? Todos podemos sentir miedo o impotencia o dudas en algún momento, pero ¿cómo gestiono? Recordando que el Señor es perfecto, obra en mí y todo lo hace bien, o dejándome, dejando que todo me domine y haciendo cosas que se van a hundir, sino que se va a llevar de pronto conmigo a mucha gente, que eso fue lo que hizo este rey, Roboán. Le creó ídolos al pueblo, pero hasta ahí la responsabilidad era de él. Pero el pueblo irresponsablemente se dejó llevar. Eso implica que el pueblo realmente no tenía una relación bonita con Dios, porque cuando uno tiene una relación con Dios no se dejan volver. Y eso no se aparta de nuestra realidad actual. Los mandatarios, entre comillas, nos crean ídolos. ¿Cuánto nos vamos por esos ídolos, esas falsas seguridades? Y se nos olvida que Dios todo lo hace bien y nos dejamos envolver. Aquí nuestras emociones, o bueno, nuestros sentires, nos crean ídolos y nosotros nos dejamos, a veces sin querer queriendo, volvemos del miedo, de las pasiones un ídolo. No, tenemos que recordar que es una relación, no es ir al templo a rezar, no está rece que rece, es una relación. Y cuando hay una relación de amor, hay unos lazos que no importa el espacio, la distancia, las circunstancias. Me aferro a ella, soy fiel a ella, la vivo y recordar que el Señor me ama y todo lo hace bien si yo me dispongo. Muchísimas gracias. A ti, María Nancy, muchísimas gracias. Marta Lucía, por favor. Bienvenida. Sí, pues Nancita siempre es muy asertiva con su compartir. El Espíritu Santo nos da una unión de espíritu. También estaba pensando en eso, en la gente. No tanto pues como lo que hizo el Señor, que pues ya sabemos que siempre nos sorprende el Señor, ¿no? Sino en esa calma de la gente. Yo me imagino que ellos por ahí algo llevarían, por ahí se defenderían,
Pero sí, ninguno le dijo nada al Señor, ninguno le dijo, oiga, pero venga, o sea, aquí 3 días con usted y qué, nada, o sea, no tenemos hambre. Nadie estaba inquieto por eso, ninguna de las personas ahí. De pronto sí lo estaban preocupadas, no sé, tal vez habría niños, qué sé yo, pero por ahí hay una frase que dice Dios proveerá. Y esa frase es muy cierta porque Dios siempre provee y nosotros siempre preocupándonos por las añadiduras, que son esas, ¿no? Por las añadiduras. Compartíamos que tal vez por eso no se hizo el retiro, por de pronto las añadiduras que ponemos, los obstáculos que nosotros le ponemos al Señor, cuando Él, sin decirle nada, sabe qué es lo que necesitamos y siempre ha sido así y siempre nos lo ha demostrado. Entonces, a veces no le damos la gloria a Él en esas situaciones, sino que, no sé, ay, es que yo tengo un poder de resiliencia tremendo, es que yo soy un luchador, es que yo. Y Dios por ningún lado, Señor, no le damos ningún crédito a veces, somos demasiado ingratos o injustos con eso. Entonces, pues que el Señor siempre nos regale una memoria agradecida, una memoria que no olvide lo que Él ha hecho, que nos ha proveído, que no nos ha dejado botados, como dice Norma, colgados de la brocha. Muchísimas gracias. A ti, Marta Lucía. Dios te bendiga. ¿Quién más? Elena, Elena, bienvenida. Dios te bendiga. gracias, mi Ruquita. Muy buenos días, comunidad. Bueno, vemos que las lecturas aún nos siguen hablando del proceso del pueblo de Israel. En esta primera lectura nos muestra cómo las tribus, o la tribu que quedó, porque las otras ya habían desaparecido las 10, como lo hablábamos ayer en nuestro evangelio. Queda una tribu y esa tribu pues vuelve y se divide nuevamente. ¿Pero por qué se divide? Porque el mismo Joroboam sigue en persiste en continuar en ese camino equivocado. Cómo engaña su corazón muchas veces. El pensamiento humano es el que nos trastorna, el que nos cambia la manera de actuar y de sentir. No entendemos cuando el Señor nos toca el corazón y nos desviamos de él. Eso le pasó a Joroboam, porque creyó que él en su ego podía construir esos becerros de oro. Esa idolatría fue lo que hizo que el pueblo de Israel continuara en el pecado, y eso fue lo que motivó pues su propia destrucción y exterminio. Y en el Evangelio que nos enseña hoy la palabra del Señor, aquí pues nos demuestra siempre el amor que tiene el Señor a la humanidad, que brotan de él pues esas acciones de caridad, de compasión, y en ellas se manifiesta pues el amor que proviene pues del Padre Celestial. Entonces el Evangelio hoy nos destaca ese amor compasivo. El Señor conoce muy bien la debilidad humana, la fragilidad, pues por carecer tanto de alimento material como de alimento espiritual. Y entonces, en este sentido, hoy lo que nos enseña la palabra es que el hombre también le impregna otro tipo de hambre de encontrarle sentido a la vida, y que el hombre solo no lo puede saciar por sí mismo, no, necesita de la mano de Dios, necesita de la presencia del Señor para poder sobrevivir. Entonces, Jesús nos enseña aquí que Él es llevado pues por el amor compasivo y viene a nosotros en nuestra ayuda. Generalmente Él es el que nos busca, y nosotros a veces quizás escuchamos, pero aquí lo importante es que el Señor sigue brindando su amistad, su amor, su presencia viva, y la encontramos hoy en día en la Eucaristía. Muchas veces nosotros simplemente la tomamos de una manera como aquello que pasa, ¿sí? Y la recibimos, pero muchas veces no sabemos comprender el valor de lo que nosotros recibimos
para calmar ese hambre espiritual. Entonces podemos alimentarnos a través de la bondad y misericordia del Señor cuando provee de ese alimento espiritual para la salvación del ser humano. Gracias, mi Ruquita. Amén. A ti, mi Celi, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Dorita, por favor. Bueno, me voy a referir un poquito a la primera lectura. Y es que nos pone a reflexionar mucho cuando nosotros, hablando del mundo mundano, cuando tenemos un cargo, cuando tenemos un poder, cuando tenemos una voz de mando, cómo el poder enamora, cómo nos da miedo soltar, o sea, cada vez que, pues, estoy hablando como generalizado, pues no tiene que ser así, pero cada vez que tenemos una oportunidad de sobresalir, entonces creemos que nos volvemos pequeños reyesuelos, creemos que es obligación que ya yo llegué aquí y que de aquí nadie me va a bajar porque aquí mando yo y lo que yo diga es ley. Esto le pasó a este Jeroboam, ¿no? Él ya sabía que seguramente detrás de él le darían la sucesión a Roboán, pero ese miedo que sintió de soltar lo que ya creía propio y pues se atrevió a hacer los ídolos falsos y a darle poderes, cargos públicos a cualquiera. Uno sabe que en la vida, y Norman lo dice mucho, todo es un proceso. Uno no puede, uno no nace y sale corriendo. Uno primero empieza a gatear, después a dar primeros pasitos, después a trotar, después a correr. Y en esa carrera seguramente muchas veces nos caemos, nos lastimamos, pero nos debemos levantar, limpiar las rodillas y seguir, sobre todo aquí hablando de la parte espiritual, todo lo que tiene que ver con nuestro Señor debe ser recto y claro, ¿no? Porque más tarde o más temprano el tramposo cae en su pozo, dicen por ahí. Y es lo que quería compartir, Ruthcita. Amén. Bueno, Dorita, muchísimas gracias. Dios te bendiga. ¿Quién más? Yo, mi Ruquita, buenos días. Carmencita Bella, sigue, por favor. Complementando lo que dijo la hermanita Celina, el Señor está 3 días pasando pues sin comer, sin nada. El Señor tiene esa conciencia de que la gente estaba sin comer, pero mire que Él da la acción, ¿sí? Él es la acción. Él nos está enseñando a nosotros que nosotros también debemos de tener esa conciencia con el que tiene hambre, con el que está enfermo, con el que, pues todas las cosas, así como físicas, como espiritual, pero que también tengamos esas acciones, ¿sí? Que después no nos lamentemos que por qué no lo hice, que por qué es, ¿sí? Entonces el Señor nos enseña hoy a eso, a la conciencia y a la acción. Gracias. Gracias a ti, mi Carmencita. ¿Alguien más? Bueno, si alguien desea compartir, puede alzar la manito o abre el micrófono, por favor. Voy a dar mi discernimiento hoy, lo que el Señor pone en mi corazón. Y hoy el Señor nos está hablando en inicio por el Santo Evangelio sobre la compasión. Primero que todo, la compasión significa sufrir juntos. O sea, que yo sienta el dolor del otro. Eso es la compasión. Y en la palabra, y nosotros sabemos, siempre recordamos que el Señor es compasivo y misericordioso. Todo lo tenemos en cuenta.
Y sabemos también que Jesús siempre ve las necesidades, Papito Dios siempre ve las necesidades de cada uno de nosotros, que estas realidades no siempre son iguales, son diferentes las realidades de cada uno de nosotros por lo que estemos pasando, por lo que estemos viviendo. Y Él siempre tiene esa mirada compasiva y misericordiosa. Él también hace, o sea, en este evangelio nos damos cuenta que Él hace propio ese sufrimiento de los demás, esa hambre que tiene cada persona ahí, esa multitud, como lo decía y como lo dice el evangelio y como lo decía Nancita, no eran 2 personas ni 3, era una multitud, 4,000. Y ¿qué nos lleva a esto? Pues que para que nosotros entendamos que el Señor no solamente mira la situación de cada uno de nosotros, sino de verdad que Él tiene como Padre Providente, todo lo tiene en sus manos y tiene para cada uno de nosotros esa solución. El Señor siempre está ahí, o sea, Él siempre se da cuenta de la realidad que vivimos cada uno y vemos esa compasión y vemos también, como lo decía también aquí Carmencita, el Señor no solamente mira, sino que actúa, es la acción, porque el Señor no piensa como nosotros, Él no ama como nosotros, Él va más adelante de nosotros. En medio de nuestros criterios y nuestras fragilidades, como lo han dicho ustedes, el Señor no se queda solamente, ayer lo mirábamos también, Él no se queda en que la persona, el sordomudo, que solamente pues pobrecito, bueno, ¿qué hacemos por él? Pero se queda ahí, el Señor no vive de emociones ni de superficialidades como nosotros. Porque nosotros podríamos decirle al que tiene necesidad, por ejemplo, y esta necesidad física de hambre, no es solamente que los llenaran de comida física, sino también espiritual, como ustedes también lo han dicho. El Señor aquí estaba dando esa comida espiritual también antes de llenar los estómagos de cada una de estas personas. Él tenía esa necesidad, como cada uno de nosotros, lo que nos está invitando el Evangelio hoy, para nosotros como seguidores de Cristo, porque pues yo creo que si nosotros no conocemos ese Jesús, ese Dios, Padre misericordioso y bondadoso, compasivo, que es el que nos da y ayuda a cada uno de nosotros para que nosotros podamos también vivir esa misericordia y esa compasión, porque solamente es por Él. O sea, si nosotros nos quedáramos con nuestras realidades como humanos, criterios humanos, pues nosotros, la verdad, no podríamos amar si no hubiéramos sido amados antes por Él y nosotros entendiéramos cuánto nos ama el Señor. Si no hubiéramos sido misericordiados, aquellos como yo, por ejemplo, tan misericordiada por Él, pues lo mínimo que tenemos que hacer nosotros, llenarnos de ese amor por medio del Espíritu Santo, es también ser misericordiosos. Y aquí también, esta es la invitación hoy, a que nosotros también amemos, seamos compasivos y sin importar, porque nosotros podemos ver los defectos del otro y hacer, cuando no tenemos esa compasión y ese amor, que nosotros seamos compasivos, misericordiosos, sin importar lo que los otros hayan hecho, sin importar lo que hayan hecho y sin importar quiénes son. Esto es lo que yo creo que hoy es lo más importante para nosotros. Aquí nos hace reflexionar sobre todas las actitudes, por ejemplo, de aquellos cuando nosotros de pronto recriminamos o juzgamos las actitudes de aquellos que no piensan igual que nosotros. Esto es hoy para reflexionar. Estoy viendo al otro con los ojos del Señor, con la misericordia, con la compasión que me ha llenado a mí, con la compasión que ha tenido conmigo. Amo a los demás como a mí mismo, porque ese es el mandato también del primer mandamiento. Y no solamente eso, sino amo a los que me aman o amo a aquellos que debiera amar más. Y en este evangelio de verdad, el Señor quiere enseñarnos que podamos ver nosotros con misericordia la necesidad del otro,
con un corazón tierno y compasivo. Yo creo que al igual que a los discípulos, hoy el Señor también nos hace ese llamado a aprender algo nuevo cada día. Me hace recordar también que no hace mucho pasamos también en Marcos capítulo 6, también ese mismo no, sino la multiplicación de los panes para esos 5,000. Y de pronto no entendieron, vuelve el Señor y ahora para la multiplicación de los panes y esos pocos pescados, vuelve y hace lo mismo para que los discípulos entendieran qué es lo que el Señor nos quiere decir. Y yo creo que al igual que nosotros, que los discípulos, nosotros cada día aprendemos, debemos aprender algo nuevo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues por medio de su palabra. Aquí el Señor nos está diciendo, miren los milagros que yo hago, que no es a veces nosotros cuando nos vamos de misión, cuando vamos a un servicio en la parroquia, donde nos llama nuestro guía espiritual Norman, y nosotros nos da miedo, pensamos que no podemos, porque todavía no entendemos y el Señor hoy nos está diciendo eso. Miren, vayan, hagan, ¿qué tienen ustedes? Tenemos, yo creo que entender que nosotros tenemos que perseverar, que nosotros tenemos que esforzarnos, que tenemos que permitirle al Espíritu Santo de Dios que venga a nuestras vidas porque no es por nuestras propias fuerzas. Yo creo que cuando nosotros entendemos eso, se nos facilitan más las cosas. Hablaban mis hermanitas de los miedos. Claro que sí. ¿A quién no? Pero si nosotros confiamos, estamos totalmente confiados en que es el Señor el que hace la obra como hoy. Ellos tenían apenas esos 7 panes y unos pocos pescados. Y el Señor que hizo multiplicarlos. Asimismo, en la misión, en el servicio, ¿quién hace la obra? Pues nosotros solamente somos esos servidores, esos siervos, esos discípulos, esos servidores del Señor que vamos, pero Él es el que está haciendo la obra. Recordemos también que nosotros somos sembradores, plantamos y el Señor es el que hace crecer la planta. ¿Quién ve cuando una semilla germina desde la tierra y cómo va creciendo día a día? El Señor es el que hace la obra. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Hacer lo que tenemos que hacer tenemos que esforzarnos, sí. ¿De qué? Pues a veces los miedos, la pereza, la toma de decisiones, porque como lo decía aquí también Carmencita, y como lo decían mis hermanas, son procesos, cada uno de nosotros vivimos procesos. Y es la acción, el actuar, la palabra del Señor, recordemos que no solamente la vamos a oír, escuchar, sino que nosotros la volvamos a acción, ser hacedores de la palabra, no solamente quedarnos en la escucha solamente. ¿Qué me invita hoy? Pues a insistir, como lo decimos siempre, persistir y nunca desistir. Que nosotros podamos tener siempre puesta esa esperanza en el Señor, no en nuestras propias fuerzas, ni en nuestros propios criterios. El Señor también nos dice aquí, ¿cuántos panes tienen? Pregunta, y también nos lo pregunta a nosotros. Y con esto a cada uno de nosotros nos está diciendo que esa responsabilidad de ayudar, del servicio, de lo que tenemos que hacer ya y ahora, porque no es mañana, y que también nos invita el Señor a que nosotros no tenemos que esperar a tener lo necesario. Ejemplo, ¿necesario qué? Para empezar a ayudar, para empezar a servir. De pronto mucho conocimiento, que podamos nosotros, ay, no, es que yo de verdad, de pronto como no estoy tan preparada, de pronto no tengo el conocimiento. Recordemos la sabiduría y el conocimiento de Salomón, lleno de sabiduría y con el corazón lejos del Señor. Cuando nosotros, también lo decían mis hermanos, cuando nosotros tenemos esa relación con el Señor, esa relación de amor, por supuesto que es Él, vuelvo y digo, el que hace la obra, el que quita los miedos, el Espíritu Santo de Dios nos llena de fortaleza. ¿Que nos vamos a equivocar? Claro que sí,
nos equivocamos. Pero aquí nos damos cuenta hoy que es nosotros, que la disposición, también lo decían ustedes, la disposición que nosotros tengamos en medio de nuestras fragilidades, en medio de todas las circunstancias que estemos viviendo, que sea nosotros ese corazón humilde, ese corazón dócil a la acción del Espíritu Santo para vivir y cumplir el propósito que Papá Dios tiene para cada uno de nosotros, al ser llamados y elegidos. Él que todo lo puede, Él que todo lo hace, que le dio de comer a toda esta multitud de gente, Él siempre está buscando lo más bonito del Señor, de mi amado Señor, es que Él busca nuestra colaboración para qué, para hacernos partícipes de la obra que realiza en cada uno de nosotros. ¿Qué nos invita? Pues a dar el primer paso, y es porque nosotros con ese poco pan, Él con esos poco pan y esos pocos peces, Él es el que multiplica. Pues hoy entonces lo que el Señor nos está diciendo, que comieron y se saciaron. ¿Y quién lo hace? Pues el Señor. Solamente Él pide, y ustedes también lo han dicho, que nosotros nos dispongamos con todo con lo poco o lo mucho que nosotros tengamos, para poder nosotros poder hacer lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Él no nos está pidiendo mucho. El Señor aquí no nos pide una cesta llena de panes, aquí no nos pide una montonera de peces, Él nos pide esos 7 panes y esos pocos peces. Ese poco, o sea, lo que nosotros podemos con nuestra fragilidad de humanos, con nuestras equivocaciones, Él nos busca y nos dice, vayan con eso y tráenlo y pónganlo en manos del Señor, y el Señor es el que multiplica y hace todo. Eso es lo que me dice a mí entonces el Evangelio hoy. Me queda siempre una frase de Nancita que dice, si con la quijada de un burro pudieron matar a 1000 hombres, ¿qué podrá hacer con este burrito entero? Imagínense, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Nosotros somos pequeños, pero es que el que es grande es Él. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y en cuanto a la primera lectura, pues aquí vemos a la idolatría, y ayer no lo dice la palabra, y ayer no lo decía Norman, cuídense de la idolatría. Nosotros sabemos que la idolatría son esos ídolos que cualquiera de nosotros nos tomamos, los dejamos que inunden nuestra vida. Ejemplo, el ídolo de pronto de la pereza, del confort, de no salir de ese confort y de pronto mirar las dificultades afuera. Y eso es lo que vivir nosotros al margen de Dios. Y hoy vuelvo y repito, ahorita repito lo que decía Nancy, vivir esa relación de amor con el Señor. También me llama la atención aquí, por ejemplo, pensar en el rey David. El rey David, en medio de todas sus fragilidades, en medio de todo, llamémoslo como queramos llamarlo, pero él nunca se apartó del Señor. Eso es lo que nos da y nos damos cuenta cómo lo engrandeció el Señor en medio de todas nuestras fragilidades. Pero el Señor, él nunca se apartó del Señor. Vemos ahora estos reinos, a Salomón, por ejemplo, en la idolatría, el pecado tan grande que es la idolatría. Todos los pecados son graves, pero ¿cómo veo yo hoy este pecado de la idolatría? Terrible. No solamente división, sino también el exterminio, imaginas. Entonces, que nosotros hoy podamos, por medio de la fuerza del Espíritu Santo, ver hacia nuestro interior y ver cuáles son los ídolos que nosotros tenemos. No podemos decir que porque estamos siguiendo al Señor, de pronto nosotros no, hay algo, y como lo decía Marta Lucía, ¿por qué no acogimos el llamado a ese retiro que nos estaba invitando nuestro Padre Espiritual? Entonces, pues cada uno de nosotros sabemos que hay en nuestro interior, y que la gracia del Espíritu Santo hoy nos ayude y nos fortalezca. Amén. ¿Alguien más o le damos la palabra a Normita?
Normita, por favor. Bueno, muy buenos días, el Señor les bendiga grande y abundantemente. Cuando escuchaba esta mañana las lecturas del día de hoy, lo primero que se me vino a la cabeza, cuando dice que Roboam comenzó a colocar altares en las montañas, fue nuestra iglesia católica. Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Nosotros, los católicos, aquí en Bogotá, en Monserrate, tenemos una iglesia, y así en muchas partes, en muchos pueblos, en muchas ciudades. Y, y entonces, claro, me di tiempo a seguir escuchando y revisando las lecturas de hoy. Pensé que muchos de nuestros hermanitos no católicos, supongo, ¿no? Que tan pronto escuchen esta lectura van a pensar lo mismo. Así son los católicos, esos son los católicos, poniendo iglesias en las montañas. Pero eso es también muy parecido a decir poner una iglesia en cada barrio, o en cada sector, o en cada pueblo, o qué sé yo. Entonces, estaríamos como muy a la par en esto. Quería primero contarles mi pensamiento porque ese pensamiento me llevó a mirar las lecturas tal vez desde otro punto de vista. Primero quiero preguntarles cuál fue el pecado de Jeroboam, cuál fue el pecado que cometió él. Uy, mucho silencio, mucho silencio. Idolatría. Yo creo que el pecado de Jeroboam fue que construyó en el cerro de Oreb, donde el Señor manifestó su gloria. Yo creo que fue el mayor pecado, ahí, donde construyó ese becerro. Ok, Becerros. idolatría. Pues miren que tal vez no fue un pecado, fueron varios pecados los que cometió en una sola lectura, creo que cometió varios pecados. Y son varios pecados que también nosotros cometemos. Tranquilos, no se afanen. Vuelvo y digo, creo que la lectura de hoy nos da para pensar de una manera protestante, si no vamos un poquito más al fondo. ¿A qué me refiero, mis hermanos? Jeroboam no era sacerdote, no era profeta. Jeroboam había sido un gobernador, digámoslo así, como un alcalde, un gobernador. O sea, alguien que había sido puesto en un lugar administrativo. Él no tenía gobierno espiritual, él no tenía autoridad delegada espiritualmente. No tenía ninguna autoridad. Entonces, creo que el primer pecado, o bueno, uno de los pecados que hoy veo cometiendo a Jeroboam fue usurpar la autoridad, usurpar la autoridad. Él se atribuyó algo que él no tenía por qué hacer. Yo no sé, voy a decirlo de esta manera, yo no sé si estará bien o estará mal, pero no tenía por qué hacerlo. Aunque sí sé, pero ahorita más adelante. Primer pecado, usurpar la autoridad. Tomarse una autoridad que no le competía, que no le correspondía. Pero la motivación de ese usurpar la autoridad, ¿cuál fue? Miren qué curioso, fue la compasión. De la misma compasión que ustedes hablaban ahorita y que le atribuían al Señor Jesús. La compasión por el pueblo de Israel. Él dijo, no, se nos está acabando el pueblo, se nos está acabando todo esto. Y como solamente había quedado Jerusalén para ir a adorar al Señor. Entonces, ¿por qué usurpó la autoridad? Dijo, no, 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 no. Y ustedes pueden retomar, si quieren, retomemos el texto de la primera lectura. A ver si lo puedo leer aquí. Jeroboam pensó para sus adentros. Todavía puede volver el reino a la casa de David. O sea, ¿cómo vamos a dejar acabar el reino de Dios? ¿Cómo vamos a dejar acabar el propósito de Dios? ¿Cómo vamos a dejar? Y eso mismo lo llevó a usurpar la autoridad.
voy a decirlo de esta manera, se apropió de un liderazgo que nadie le había delegado, que nadie le había entregado. Entonces, muchas veces hay personas que con muy buenas intenciones se pondrían a hacer cosas, pero que nadie les mandó, que nadie les dijo que hiciera, y no contaron con nadie. Jeroboam no contó con Dios, Jeroboam no contó con los profetas, no contó con nadie, simplemente dijo, pues me parece muy buena idea. Y también había cierto celo, cierta rivalidad, cierta envidia, no sé qué. Pero ay, ¿por qué solamente en Jerusalén? ¿Por qué solamente allá se puede reunir la gente? ¿Por qué solamente allá se puede hacer culto? Pero este usurpar la autoridad fue tan lejos que hasta nombró sacerdotes. Y entonces, ahí sí yo me atrevería a pensar en nuestros hermanos no católicos, que han nombrado pastores aquí y allá sin autoridad alguna. Ah, sí, por el reino. Ah, sí, por la salvación de las almas. Pero ¿quién te dio autoridad para hacer eso? ¿Quién te mandó? Y entonces viene la respuesta. El pueblo tiene sed de Dios. El pueblo tiene hambre y sed de Dios. Y estamos de acuerdo. Hay que darle pan a la gente. Hay que darle alimento a la gente. Espiritual, hay que llenarlos. Pero eso no quiere decir que por eso vamos a usurpar la autoridad. Entonces, ¿qué hizo? Colocó un reino al norte y perdón, un templo al norte y otro templo al sur, para que no tuvieran que ir hasta Jerusalén, para hacerle las cosas más cómodas, para hacerle las cosas como más cercanas a la gente, más asequibles. Y alguien dirá, eso es bueno, sí, pero es que hay muchas cosas que son buenas o parecen buenas, pero no necesariamente son buenas. Le dio la oportunidad al pueblo de que fuera, eh, de que desobedeciera. Entonces no solamente hizo el daño él, sino que llevó al pueblo también a hacer el daño. Llevó al pueblo también a cometer errores, digámoslo así, bueno, a pecar. Entonces hay otro error. No sé si ojalá de pronto lleven la lista. ¿Y cuál fue el primer error que dije? Tal vez la idolatría. O usurpar la autoridad. O llevar al pueblo a cometer pecados y errores. O nombrar sacerdotes falsos sin autoridad delegada. Entonces, miren que hoy son muchos los errores que comete supuestamente con buenas intenciones este señor Jeroboam. Viene Jesús y Jesús siendo Dios, siendo el Salvador del mundo, aquel que el Mesías enviado por Dios. Él sí puede diversificar el reino, pongámoslo de esta manera. Él sí puede, bien lo dijo, destruirán este templo y reconstruirán en 3 días. Él sí puede poner fin a la ley de que solamente en Jerusalén se podía celebrar el culto. Él sí puede decir, es que no solamente hay que dar pan en Jerusalén, también podemos dar pan en Oreb, y también podemos dar pan en Dan, y también podemos dar pan en Damasco, y también podemos dar pan en Roma, y también podemos dar pan en Madrid, España, y también podemos dar pan en Bogotá. Es Jesús el que tiene la autoridad para hacer eso, no es Jeroboam, no era el hombre, era Dios mismo. Entonces, aunque era una buena idea, a Jeroboam no le correspondía y a quien le correspondía lo podía hacer, Jesucristo el Señor. Pan de vida para la humanidad. Palabra de vida para la humanidad, palabra de salvación para la humanidad. Jesús sí puede diversificar. Sin embargo, Jesús no usurpa la autoridad. En ningún momento Jesús usurpó la autoridad. Por 2 razones muy sencillas. Una, ¿se acuerdan ustedes cuando liberó al endemoniado de Gerasa? Que los mandó los demonios a los cerdos.
El mismo Jesús va y le dice al endemoniado, ve y preséntate ante el sacerdote y presenta tu ofrenda de purificación. Jesús en ningún momento vino a usurpar la autoridad, vino a darle su verdadero cumplimiento. Y para eso escoge a 12, les delega autoridad. Y hasta el día de hoy, esos 12 han podido sucesivamente delegar autoridad, nombrar sacerdotes legítimos para consagrar el pan, para hacer templos, ¿por qué no? Y para que el pueblo de Dios en cualquier parte del mundo le pueda rendir culto al único y verdadero Dios. Yo quisiera que la lección de hoy nos quedara, pero muy clara, muy bien aprendida. En los grupos de oración, no sé, la semana pasada, antepasada, yo les compartía, porque para mí, Norman Munevar, es imposible. eh, la idea es, o sea, no es descabellada la idea, de algún día, entre comillas, llegar a ser un pastor evangélico, un predicador protestante. Por una sencilla razón, porque Dios no nos ha enviado a nosotros a usurpar la autoridad, ni a reemplazar al sacerdote. Siempre les he dicho a mis hermanos de comunidad, a los misioneros, nosotros no somos sacerdotes ministeriales, no hemos sido llamados a, a, a usurpar esa autoridad. Es más, le digo a mis hermanos sacerdotes, si de pronto algún día alguno de ellos nos escucha, nosotros los laicos no queremos, nosotros los misioneros por lo menos no queremos usurpar la autoridad de ninguno de ustedes. Todo lo contrario, queremos que ustedes ejerzan plenamente su autoridad, la que Dios le dio, no la que ustedes de pronto se quieran tomar, la que Dios les dio. Vivan su ministerio y ejerzan su ministerio, pero también nosotros como laicos queremos ejercer aquella autoridad seglar que por el bautismo y para la confirmación hemos recibido de predicar el evangelio, sanar enfermos, expulsar demonios. Nosotros no fuimos llamados a consagrar el pan y el vino, no fuimos llamados a bautizar, ni a confirmar, ni a casar a nadie, nosotros no fuimos llamados a nada de esto. Nosotros no somos sacerdotes ministeriales y no pretendemos, habrá gente que sí lo hace, y dentro de la iglesia habrá gente tan soberbia, porque ese es otro pecado de Jeroboam, su misma soberbia, el creer que él podía hacer eso porque sí, porque tenía algún poder político. Entonces, chévere cuando nosotros podemos ubicarnos y enfocarnos y decir, yo sé lo que soy y sé hasta dónde puedo. Qué bonito eso, ¿no? Y eso es para todos, sacerdotes seglares y sacerdotes ministeriales. Yo sé lo que soy y sé hasta dónde puedo. O sea, no soy omnipotente. No me autogobierno, no me autodirijo. El que hace la obra es el Señor. La gloria es para Él. También alguien podría decir, bueno, y entonces ustedes por qué andan sembrando grupos aquí y allá. Pero es que una cosa es sembrar un grupo de oración para ayudar a que la gente crezca sin usurpar la autoridad. Y otra cosa es construir un templo para que la gente no vaya al otro. No sé si me hice entender. Yo no puedo sembrar un grupo de oración pensando en la idea de que no vayan a la iglesia, no vayan al templo, no vayan a la parroquia. No es todo lo contrario, todo lo contrario. Sembramos grupos de oración para que los católicos se formen, se preparen, se capaciten, crezcan espiritualmente y vuelvan a la iglesia, vuelvan al templo, vuelvan a buscar los sacramentos, aquellos que nosotros no les podemos dar y que solamente nuestros sacerdotes ministeriales sí les pueden dar. Entonces, si alguien nos pretendiera juzgar o criticar porque andamos sembrando grupos de oración, está totalmente pifiado, como decimos nosotros, está despiporrado, está despistado, no entiende lo que estamos haciendo. No estamos compitiendo contra el templo parroquial, no estamos compitiendo contra el sacerdote ministerial, no, todo lo contrario, estamos apoyando y respaldando la obra de Dios, la obra de la iglesia, la obra de la autoridad legítimamente delegada. Todo eso lo estamos haciendo. No estamos reemplazando a nadie. Eso fue lo que hizo Jeroboam. No vayan a Jerusalén, vayan a Dan, vayan
Ahora, vayan, no, nosotros no nos interesa reemplazar, tampoco nos interesa, no estamos llamados para construir templos, estamos llamados para anunciar el reino de Dios, estamos llamados para construir el reino de Dios, para traer sanación, para traer salvación, para traer liberación al pueblo de Dios. Eso sí lo podemos hacer y lo deberíamos de hacer siempre. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Amén, Normita. Bueno, antes de la oración corroboro lo que está diciendo Normita, que nosotros como grupo de oración estamos es al servicio, estamos en ese crecimiento espiritual y lo digo personalmente porque al irme para Ibagué, lo primero que hice fue presentarme ante el sacerdote de la parroquia y formar allá y ponerme a la disposición de él qué necesitaba y decirle qué formación o cómo podía ayudarle. Y la verdad, se hizo misión, la gente se dio cuenta de lo que el Espíritu Santo y lo que como líder, padre espiritual, Norman ha hecho con cada uno de nosotros, que yo no me canso nunca de tener gratitud. Y ponerme al servicio. Se hizo misión, se hizo grupo, pero siempre con la autoridad del sacerdote. Estábamos al mando, estábamos al servicio del padre, del sacerdote allá en la parroquia. Se formó grupo, se empezó a predicar, se enseñó también a hacer comunidad y tener ese crecimiento también con ellos, ese conocimiento que viene solamente que nos ha dado el Señor y el grupo, Norman como padre. Y de verdad es una realidad. Nosotros estamos bajo la autoridad delegada, no estamos haciendo grupos aparte de la iglesia, sino que nosotros estamos para el servicio y bajo la autoridad delegada. Entonces, démosle gracias a Papito Dios por todo lo que nos regala. Padre de amor, en el nombre santo de Jesús te damos infinitas gracias y estamos hoy aquí delante de ti, Señor, y queremos venirnos a poner en tu presencia, amado Señor, con lo poco o lo mucho que tenemos, Señor. Te damos gracias por cada una de las bendiciones que tú nos regalas, no solamente en nuestras familias, en nuestra comunidad como familia fraterna, sino, Señor, pedirte la gracia de tu Santo Espíritu, Señor, que nos siga llenando, que nos siga ungiendo, que nos siga regalando la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento, que podamos nosotros corresponder a ese amor tuyo, Señor, a esa compasión y a esa misericordia que tú tienes con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias porque, Señor, esas obras magníficas que tú quieres hacer a través de mí y a través de cada uno de mis hermanos, te ofrecemos, Señor, hoy nuestros 5 panes y estos pocos peces, Señor, que tenemos, y para poder vivir de acuerdo a lo que tú hoy nos invitas, Señor. Bendito, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Amén. Normita. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que tengamos claridad que no estamos en una competencia desleal. Todos somos hijos de un mismo Dios y debemos llegar a Él sin robar autoridad. Amén. Amén. Que con la ayuda del Espíritu Santo nos ayude a trabajar con la comunidad, con todos, pero sin pasar por encima de todas las personas que son la autoridad, que son los delegados del Señor. Amén. Amén. Para que a ejemplo de Mamita María y con la gracia del Espíritu Santo podamos ser esos servidores, prestar ese servicio con lo mucho o lo poco que tenemos, que el Señor nos ha regalado, y podamos vivir su misericordia, su compasión. Amén. Normita, ¿nos regalan la bendición, por favor?
El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. El Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Que Papito Dios nos ayude a tener siempre claro el lugar que ocupamos. Bien como sacerdotes seglares, como sacerdotes ministeriales, bien como servidores, como misioneros. Que Papito Dios nunca permita que perdamos la cabeza. Que también el Señor nos ayude para que seamos una sola iglesia, un solo pueblo. Para que el Señor nos dé la gracia de la reconciliación. Que nunca abusemos de la autoridad que el Señor nos ha dado, cualquiera que sea. Que con su bendición el Señor haga morir todas las malas ideas y malas iniciativas que parezcan buenas, pero que en realidad no ayuden a la construcción y la edificación de su pueblo. Que con su bendición el Señor haga nacer en nosotros, en nuestros corazones, paz, reconciliación, todo por el bien del pueblo. Que calculemos siempre lo que hacemos para que no andemos dividiendo, no andemos destruyendo. Calculemos nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros comportamientos. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanitos, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Gracias por su fidelidad, por su presencia. Gracias por todo lo que hacen en la comunidad. Gracias por todo lo que ustedes, con lo poco o lo mucho, como dice hoy la palabra, cada uno de nosotros estamos haciendo para edificar el reino, para vivir esa autoridad delegada, pero que nosotros podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, servir, que es lo que nos llama la palabra hoy. Y como comunidad misionera, pues les damos infinitas gracias a cada uno de ustedes por sus ofrendas. Sabemos que somos una comunidad netamente misionera, católica misionera, y que transportarse, ir a otras ciudades como lo hacemos, eso cuesta. Entonces, gracias por los que donan, por sus ofrendas, y tenemos no solamente en los grupos de oración, que ya los nombraremos, presenciales, para hacer esas ofrendas. Normita, sigue. Termina con lo que estás diciendo. En los grupos presenciales, sino también en esta cuenta única autorizada para Fuentes de Misericordia a nombre de Milena Bermúdez, NECI 301-551-2161. Y recordar que los presenciales en Subia, Pusa, los lunes, martes, Eduardo Santos, miércoles San Cristóbal, jueves Castilla y Norte, viernes Arborizadora Alta, por ejemplo hoy, ayer que estuvieron los grupos, y Arborizadora Alta. Y pues nada, darles infinitas gracias a cada uno de ustedes por su amor, por su perseverancia, y que el Señor los siga bendiciendo. Gracias, Ruquita. Un pequeño recordariz para todos los hermanos que nos ven a través de Facebook. Estamos saliendo por Facebook, estamos en WhatsApp y estamos en YouTube. Y en YouTube ustedes pueden activar la campanita, suscribirse y reenviar el video a otras personas para que así les pueda llegar a muchos y también ellos ayudarnos a posicionarle la página. Cuando cualquier persona en YouTube quiera escuchar la liturgia del día, entonces muy probablemente le aparecerá nuestra página, nuestro compartir de la palabra, y es una manera distinta, diferente, un poquito más extensa que las demás, pero que buscamos, lo que queremos es seguir alimentando y seguir fortaleciendo al pueblo de Dios desde una visión tal vez un poco más laica. Pero bueno, bendito y alabado sea Dios. Los invitamos para seguir creciendo. Estamos todos los días creciendo un poquito más y eso nos alegra. Así es que Dios les bendiga grandemente. Gracias, Normita. Perdón que interrumpa un momentico. ¿Nos podría regalar cómo encontramos en YouTube, en Facebook y
Y en el WhatsApp a la comunidad para que las personas se enteren. En Facebook aparecemos como Comunidad Católica Misionera Fuentes de Misericordia y en YouTube aparecemos como Fuentes de Misericordia Comunidad Misionera. Gracias, mi amable. Gracias. Muchas gracias a todos. Bendiciones.